Hola devs, muy buenas, y ahora en este video les voy a explicar qué son las funciones. Bien, para empezar, como siempre vamos a crear un archivo nuevo. En este caso va a tener el índice 9, perdón, y el nombre va a ser function, no función sino function, función en inglés. Ahora vamos a escribirlo en el código. Bien, extensión JS, abrimos el archivo y bien, ahora un poco de teoría. ¿Qué es una función? Bien, ¿qué es una función? Básicamente, o sea, la explicación más simple es que una función, sí, bien, es un trozo de código, código en este caso le vamos a decir al programa, ¿sí? Programa o algoritmo, ¿sí? Si queremos ser un poco más técnicos, es una función de trozo, una función es un trozo de código que podemos reutilizar. Básicamente es eso, o sea, vamos a tener un pedacito de programa. Imaginen que tenemos esto, por ejemplo. Vamos a crear dos variables, let a igual a 2, o sea, a tiene 2, let b va a tener un 4 adentro, ¿sí? Y nosotros queremos hacer la suma, console.log, y vamos a hacer la suma acá adentro para ver el resultado. A más b. Bueno, bien, vamos a ver este caso particular. Node, el índice era 9-function.js. Bien, ejecutamos y vemos que obtenemos el resultado 6, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo let c igual a 6, ¿sí? Y quiero sumar c también, esto dentro de un programa. Pero quiero hacer las sumas de a, b y c, o sea, todas las permutaciones, todas las posibilidades conocidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué? En lugar de tener que escribir console.log todo uno abajo del otro, lo que podemos hacer es crear una función. Ahora, ¿cómo se definen las funciones? ¿Sí? Recuerden, a las variables las declaramos, a las funciones las definimos, ¿sí? Entonces, para definir una función, vamos a escribirlo como si fuese un poquito de teoría. Para definir una función, uso el prefijo function, seguido de su nombre, luego los parámetros, que ahora les voy a ir explicando qué son los parámetros, ¿sí? Luego, puse el luego, ¿no? Luego, ahí está, ahora sí. Luego, los parámetros y seguido su código. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo del cuerpo, ¿sí? El cuerpo sería function, que es la declaración. El nombre, por ejemplo, se va a llamar suma, ¿sí? Acá adentro van los parámetros, ¿sí? Los parámetros van a ser los datos que reciba la función para trabajar. Ahora vamos a ir viéndolo con ejemplos. Y acá dentro está el código que va a ejecutar. Bien. Es muy sencillo, no creo que se confundan, pero vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a empezar. Por ejemplo, function. Fíjense que se pone en celeste. Eso significa que es una palabra reservada, ¿sí? Es una palabra exclusivamente del lenguaje. Recuerden que este es un ejemplo hecho en el lenguaje de programación JavaScript. Bien, vamos a suma. Los parámetros, voy a hacer que reciba dos parámetros. Vamos a ponerle P1 y P2, ¿sí? Como P por parámetro, 1 y 2 por, bueno, su respectiva posición. Y acá adentro vamos a poner el console.log de
P1 más P2. Hasta ahora venimos bien, ¿sí? Es sencillo. Pero, ¿cómo uso yo esta función? ¿Cómo hago para usarla? Bien, lo que tengo que hacer es llamarla, ¿sí? Con su nombre. Le pongo los dos paréntesis, que son los que van a recibir los parámetros. Y acá adentro voy a poner A, B, ¿sí? La A, hace referencia a P1 y B hace referencia a P2, ¿sí? Entonces, lo que significa que A va a entrar acá y va a aparecer acá. Y B va a entrar acá y se va a poner en esta posición. Vamos a probarlo, ejecutamos y vean que efectivamente funciona. Entonces, claro, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo A, B y C y quiero hacer sumas de los números en sí. Yo lo que voy a tener que hacer es sumar A y B, B y C, A y C, ¿sí? Porque, bueno, las otras sumas no tienen sentido, porque A y B es lo mismo que B más A, perdón. Vamos a hacerlo de esta manera. Primero, vamos a venir acá, vamos a hacer A más B, A más C, ¿sí? Y C más B. Guardo, vengo, llamo, ejecuto y fíjense que tengo 6 de A más B. A más C, 2 más 6 es 8, ¿sí? Y C más B, 4 más 6 es 10. Perfectamente lo podemos hacer, lo podemos usar. Pero vamos a hacer un caso puntual que generalmente se usa demasiado. Imaginen que tenemos un arreglo, ¿sí? Let arreglo. En este arreglo nosotros vamos a tener números 2, 5, 6, 10, 8 y otra vez 2, por ejemplo. Ahora vamos a hacer un bucle, un for, para que haga la suma, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bucle para que sume 2 y 5, 5 y 6, 6 y 10, 10 y 8 y 8 y 2. Respectivamente, en este caso no necesariamente podemos usar una función. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense que yo tengo arreglo, let i igual 0. Recuerden que acá le vamos a poner let para no usar memoria de más. Let i siempre tiene que ser menor a arreglo.length, en este caso, ¿sí? En este caso particular, y más, o sea, para que crezca de uno en uno. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, mira, yo quiero generar la suma directamente de las posiciones de mis, acá está, de mis números. Imagínense que yo, en este caso, en vez de hacer P1 y P2, podemos hacer arreglo en la posición 0, y arreglo en la posición 1, ¿sí? La lógica nos va a decir eso, que vamos a hacer arreglo en la posición 0 y arreglo en la posición 1. Recuerden que esta es la posición 0 y esta es la posición 1, ¿sí? Lo metimos dentro de un bucle for, efectivamente, para que esto se haga automáticamente. Y abajo no tener que hacer arreglo en la posición 1 más arreglo en la posición 2. Arreglo en la posición 2 más arreglo en la posición 3. Y así sucesivamente. Entonces, recuerden que i arranca en 0. Entonces, acá vamos a poner, i, ahora sí. Y la posición siguiente, ahí, ¿sí? Si esta es i, esta posición es i más 1. Entonces, i más 1. Claro, ¿qué va a pasar? Miren esto, yo voy a ejecutar y cuando ejecuto, el último me va a decir none. None significa not a number. ¿Por qué? Porque cuando i sea menor a arreglo.length, i va a estar acá.
y le va a querer sumar i más 1. i más 1 no existe, ¿sí? Y como i más 1 no existe, me va a tirar esto acá. Esto acá, o me puede tirar otro tipo de errores según a dónde estoy usando el programa, ¿sí? El algoritmo. Entonces, en ese caso, puedo hacer que sea menor arreglo.len menos 1. Como para darle el fin de datos. Y acá vemos que efectivamente ya nos pone el nan. Entonces, el arreglo.len menos 1, ¿sí? Está puesto para que no me tome como final ¿sí? Esta posición, sino me tome como final esta posición acá. Entonces después, cuando i va a ser igual a esta posición, ¿sí? Que sería la última, me va a poder sumar el valor siguiente. Bueno, esto es un ejemplo de cómo lo hago con el bucle for, ¿sí? Pero vean que no estoy implementando una función. O sea, directamente estoy usando un bucle for. Esto lo voy a borrar. ¿Qué pasa? Yo si quiero, directamente puedo hacer esto. Puedo agarrar todo el bucle for, meterlo dentro de la función, ¿sí? Entonces, tengo todo el bucle dentro de la función. Voy a agrandar un poquito más esto para que se vea mejor. A esto lo voy a achicar, ahí está. Bien, entonces, fíjense esto. Acá, ahora directamente, puedo usar el for dentro de la función. Y como parámetros, directamente voy a usar un solo parámetro, ¿sí? Porque tengo una sola estructura de datos. ¿Cuál es la cuestión? Que el nombre de mi parámetro no es el mismo nombre de mi arreglo. Entonces, arreglo, en este caso, ¿sí? El nombre arreglo que tengo acá, tiene que ser el nombre del parámetro que yo voy a usar. Imagínense que yo, por ejemplo práctico, ahora voy a borrar P2, voy a dejar P1 solamente. Entonces arreglo, en este caso, lo cambio por P1, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora yo voy a llamar a la función suma y le voy a pasar por parámetro arreglo. Entonces, ahora suma va a recibir mi arreglo, ¿sí? Va a recibir todo esto. Lo paso por acá, ¿sí? A la función suma le paso arreglo. Vengo a la función suma y en P1 recibo arreglo. Entonces, adentro de P1 tengo arreglo. Entonces, mi variable no se llama más arreglo, ahora se llama P1. Entonces, en el algoritmo, directamente voy a usar P1 como nombre de variable. Vamos a ejecutarlo y vemos que funciona normalmente, ¿sí? En este caso, estamos ejecutando el bucle desde adentro de una función. Lo ejecuto y no tengo ningún problema en la implementación. Bien, ahora vamos a usarlo con otro dato, con otro arreglo. Vamos a ponerle, en este caso, le voy a poner cadena. Para que vean, cadena no porque se puede confundir, le voy a poner números. Para que vean cómo lo podemos usar con muchísimos otros tipos de números. Por ejemplo, vamos a poner 89, 100, 56, 78, 512... 987, porque estaba cerca. Entonces, yo voy a agarrar a mi variable, perdón, a mi función suma y en vez de pasarle arreglo, ahora le voy a pasar números. ¿Sí? Fíjense que la estoy llamando dos veces. Entonces, en la consola, cuando vaya a la consola, me va a aparecer una pila muy larga de números. Vamos a limpiar la consola. Ahí está. Entonces, primero va a llamar a la función suma y le va a pasar arreglo, ¿sí? Va a llamar acá, le va a pasar arreglo, entonces acá vamos a tener estos números y me va a hacer el console.log de la suma de estos números que están acá. Una vez que terminó, va a venir acá abajo y va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer con números, o sea, lo va a hacer con este array que vemos acá. Vamos a ejecutarlo. Y vemos que efectivamente hasta acá eran los números que teníamos antes y de acá para abajo
eran los números nuevos. Entonces, a la función la puedo usar muchas veces, ¿sí? Todas las veces que yo necesite. Por eso, por ejemplo, en este caso, nosotros, si bien pudimos haber hecho la suma de este arreglo con un bucle for, si después queríamos hacerlo con este arreglo, íbamos a tener que volver a escribir un bucle for. Entonces, en este caso, vemos cómo podemos usar un bucle for, ¿sí?, dentro de una función, y le podemos pasar el dato para que ejecute ese bucle las veces que nosotros querramos con los números o valores que nosotros querramos. Bien, Devs, en el próximo video les voy a ir explicando algunas cuestiones más de la función, que es el return, por ejemplo, ¿sí? Las funciones pueden devolver valores, no solamente ejecutar operaciones. Les voy a dar una mini introducción de los diferentes tipos de funciones que hay, por ejemplo, en JavaScript, ¿sí?, en el lenguaje que estamos usando a fines prácticos.